trabajadores en aquel tiempo no es extrapolable a la que tenemos en la actualidad, pero sí hay algunas similitudes, ¿no? Ante el avance del neoliberalismo, ante el control de los gobiernos por los mercados y el capital, que nos hurta a los trabajadores el compartir los beneficios del crecimiento económico de la sociedad. Rafael Salinas fue un miembro activo de la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, que nació como respuesta a la explotación de los trabajadores como consecuencia de la Revolución Industrial. Esa participación en la Asociación Internacional de Trabajadores se tradujo en persecución, encarcelamiento y exilio. Por esas fechas, la primera internacional se encontraba ya dividida entre las teorías de Carlos Marx, teoría socialista, y las anarquistas de Miguel Bakunin. Esto también le afectó a Rafael Salinas al encontrarse en nuestra ciudad la corriente anarquista de una forma mayoritaria, mientras que los socialistas se encontraban en una situación minoritaria. La pugna entre los grupos reducidos, los reducidos grupos socialistas y los más numerosos anarquistas fue durísima y los minoritarios, los socialistas, hubieron de soportar toda clase de insultos y agresiones. Ante la presión de la oligarquía, contrario a que los trabajadores se organizaran, utilizando la represión y el endurecimiento de las condiciones laborales, existieron una serie de conflictos laborales que conllevaron a la convocatoria de algunas huelgas en la industria malagueña. Es más conocida la que se planteó ante el cierre patronal en la industria textil malagueña, la Fabril, donde Rafael Salinas tuvo un papel muy destacado. Con motivo de la convocatoria de huelga de los altos hornos, en el periódico El Popular decía Rafael Salinas: son muchos años desde la organización de la Internacional que estoy en lucha constante. No tengo mucha inteligencia y, aunque nunca hice alarde de exhibir mis manos llenas de callos, empecé a trabajar a los 12 y de mi trabajo viví siempre. Y continuaba Rafael Salinas diciendo: aquí en Málaga, donde, salvo las épocas que he tenido que buscar el sustento fuera, por negármelo la burguesía, que no pudiendo atraerme por halagos y demás medios, me impedía encontrar trabajo, he vivido habitualmente porque es la tierra donde nací y donde todos me conocen como obrero y por mis ideas. Rafael Salinas trabajó activamente en la implantación del movimiento socialista. Consiguió que el espíritu socialista comenzara a arraigarse fuertemente en Málaga. Organizó de forma paralela a su trabajo en el Partido Socialista la implantación de la UGT en Málaga y en muchas otras zonas de Andalucía. Se trataba de crear una organización, una estructura sindical en la que pudieran caber todos los trabajadores de todas las ideologías. En la concepción socialista, los sindicatos tenían un papel específico y delimitado. Solo y exclusivamente la finalidad era mejorar en todos los sentidos la condición de los trabajadores. Y ese es el objeto de la UGT. Fue Rafael Salinas un sindicalista comprometido con la lucha por los derechos de los trabajadores. Su actividad sindical buscaba la mejora de las condiciones laborales de los obreros y las obreras de su tiempo. Y esto le ocasionó su ingreso en la cárcel y la continua represión tanto a su persona como hacia el PSOE y a la UGT. A propósito de un procedimiento judicial, se publicó en el semanario El Socialista: nuestro correligionario Rafael Salinas ha tenido la honra de ser llevado a los tribunales por el excelentísimo señor don Carlos Larios, marqués de Guadiaro. Ya en el otoño del año 1892 se celebró en Málaga el tercer Congreso Nacional de la Unión General de Trabajadores. Sin duda, se escogió Málaga por el prestigio de Rafael Salinas dentro del movimiento socialista. Fue Rafael Salinas en el año 1905 el líder de la Federación Agraria Andaluza y fue uno de los primeros concejales socialistas en nuestra capital al final de la primera década del siglo XX. Rafael Salinas muere el 8 de enero de 1919 en su domicilio de Alameda de Capuchino y fue enterrado al día siguiente en la zanja 42 del cuadro civil de este cementerio de San Miguel. Un Salinas que hasta el último día fue consecuente con aquellos valores que había encarnado. Como él mismo decía, había destacado no por su oratoria, sino por su entrega y tesón en la propagación de la idea del socialismo, por su abnegación y solidaridad, por su austeridad y honradez personal. El 19 de junio del año 2000 fue nombrado hijo predilecto de Málaga y tengo la obligación de recordar y agradecer al principal promotor de este nombramiento, que fue el compañero Francisco Valenzuela, que fue secretario provincial de la UGT, agradecerle su dedicación, su perseverancia y la lucha por el reconocimiento de la figura de Rafael Salinas por y para todos los malagueños. Y como decía el que fue también secretario provincial de la UGT, Esteban Delgado, en el prólogo del libro Obligado por la burguesía, Rafael Salinas
ha permanecido en el cementerio de la historia con una tumba vacía. Tan solo los estudiosos de la vida social y política malagueña conocen de su existencia. Muchos malagueños desconocen que existe una calle con su nombre situada en el barrio de la isla. Precisamente el olvido de su persona hizo que la dictadura no cambiara el nombre de su calle. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora le paso la palabra al compañero secretario general del PSOE, José Luis Ruiz Espejo.